El gobernador Pedro Pierluisi salió al paso a la Junta de Supervisión Fiscal luego que la entidad de creación congresional asegurara que la Ley 80 de retiro para policías fue engavetada por la inacción del gobierno. Y es insultante, es una falta de respeto que se haya hecho esa aseveración, porque como Omar Marrero y todo el equipo de AFAF pueden constatar, al revés, constantemente se le ha estado proveyendo a la Junta la información que la Junta ha requerido. El término de tiempo que tenemos para seguir insistiendo ante la Junta que se le haga justicia a estos servidores públicos que tienen la esperanza de un retiro digno, expira el 11 de junio, 12 de junio exactamente. Y pues no pueden darla por muerta porque ese término de tiempo se estableció una estipulación ante el tribunal y nosotros tenemos hasta el 12 de junio para continuar insistiendo. Pierluisi aseguró que insistirán en lograr al menos el 50% del salario para el retiro de los policías. Bueno, y precisamente ese es nuestro tema, pie forzado, y recibimos al licenciado Ramón Rosario en el comentario de la tarde. Buenas tardes, licenciado, gracias por estar aquí con nosotros. Una reacción inmediata en cuanto a... Un placer estar aquí y para explicar un poquito, ¿verdad?, lo que significa esto de la Ley 80, la gente dice la Ley 80 de retiro. La Ley 447 y la Ley 1, la Ley 1 es del 1990, la 447 del 51, establecía un retiro de una pensión a los empleados públicos que después que trabajaran 25, 30, 35 años, de 65 a 75%. Eso en la Ley 3 del 2013 que firmó García Padilla, se reduce ante la crisis de los sistemas de retiro y se le congelan los beneficios. Esos empleados que llegaban 15, 20, 25 años, de momento vieron un retiro perjudicado, unos planes futuros perjudicados por el cambio en el sistema de retiro. Desde entonces se han tratado de hacer diferentes enmiendas para hacerle justicia a esos empleados públicos, muchos de los cuales están por retirarse y no tienen plan B. En el caso de los maestros, y yo fui el abogado de la Asociación de Maestros en ese caso, el Tribunal Supremo determinó que era inconstitucional y fueron exitosos impugnándolo. Así que no sufrieron ese efecto en el 2013 con los demás empleados públicos. Pero tenías policías que no tienen derecho al seguro social y se le eliminó su derecho a retiro. Se ha tratado de subsanar eso al punto que los policías ya, con partidas directas de la administración, una medida que hizo AFAF con Pedro Pierluisi, ya tienen garantizado el 50%, tanto los de la Ley 447 como los de la Ley 1. El problema es el resto de los empleados públicos que se había aprobado en el 2020, la Ley 80, la firmó Wanda Vázquez, que reconocía a los demás empleados públicos elevarla al 50% al retiro. Esa ley desde el principio tuvo el rechazo de la Junta de Supervisión Fiscal por una cuestión filosófica. Ellos entienden que los retirados tienen que también sufrir como están sufriendo los bonistas. Así que no es una cuestión de que si el gobernador no justificó o no. Los números están ahí, los estudios están de cuánto cuesta, es eso. El gobierno está dispuesto a recortar de otros lados para destinarlo y hacerle justicia a sus empleados públicos. La Junta de Supervisión Fiscal ha tenido un rechazo filosófico sobre esa medida particular y ahí es donde estamos. Pero hubo unos compromisos para que se aprobara el plan de ajuste de la deuda. Hubo unos compromisos con los pensionados de que se le iba a dar paso a unas medidas para mejorarles. Entonces ahora la Junta dice que no y el gobierno se podrá oponer, pero al fin y al cabo siempre la Junta ha ganado ante la jueza Swain. Sí, se van a quedar en el limbo estos empleados. Y te adelanto que si la Junta insiste en esa posición, muy probablemente o casi seguro es que esa es la posición que prevalezca, porque como tú señalas, cuando es una interpretación del plan fiscal y la implementación, el Tribunal Federal, bajo promesa, siempre le ha dado deferencia a la Junta de Supervisión Fiscal cuando ellos dicen de aquí no y de aquí sí. Por eso es que el reclamo sigue siendo a la Junta. Y antes de salir Natalia Yaresco, habían comunicaciones con AFAF incluso para ver cómo se utilizaban mecanismos que se utilizaron con los policías. Natalia Yaresco parte y pues los consultores de la Junta de Supervisión Fiscal, que son muchos personas que no viven en Puerto Rico, pues han aplicado la máxima filosófica de que los pensionados tienen que sufrir como sufrieron los bonistas. Y eso pues no es justo y no es la política pública unánimemente expresado por todos los partidos en la Asamblea Legislativa y a nivel del Ejecutivo. Pero dicen que ha sido culpa de AFAF, que no le ha dado los datos y que no le ha provisto la información necesaria. Los estudios actuales están desde que se aprobó la ley. Ahí está, la ley cuesta dinero. Eso no hay manera de borrarlo, cuesta dinero. El gobierno está dispuesto a poner ese dinero de otros fondos.
La Junta de Supervisión Fiscal, mucho antes de cualquier número, ha dicho que está en contra. O sea, esto es un pretexto para decirle a la gente que están en contra de algo que su propio plan fiscal reconoce que no quieren modificaciones por los próximos 10 años a los planes de sistemas de retiro. Antes de pasar al otro tema y la otra pregunta, pero si termina prevaleciendo la Junta, ¿qué mecanismo podría hacer el gobierno para garantizar a estos servidores públicos? Muy poco en el periodo próximo, porque los presupuestos de Puerto Rico, que es donde tú pudieras sacar el dinero para destinarle, lo aprueba la Junta de Supervisión Fiscal. Empujar a nivel congresional, que se ha tratado, y de hecho hay unas medidas para limitar la facultad de la Junta de Supervisión Fiscal. Yo nunca he tenido problema con que la Junta diga, tienes 10 pesos, gobierno de Puerto Rico, ¿cómo tú los quieres gastar? Y que los entes electos, digo, eso de por sí es antidemocrático, pero es más justo porque las personas que son electas por el pueblo de Puerto Rico deciden en qué gastar los $10. El problema ha sido que la Junta aquí quiere decir, tienes 10 pesos y en qué los vas a gastar, sin importar cuáles son las prioridades de un gobierno que vive aquí, porque todos ellos vienen una vez cada 2 o 3 meses a quedarse en un hotel bonito en Condado y se van. Pero aquí la gente en Puerto Rico, la historia es distinta. Brevemente, una reacción a esta información que hoy rompen los medios de comunicación en torno a que se identifica, o alegadamente se identifica, al esposo de la hermana del gobernador como la persona que está en ese indictment identificada en el caso de Salvemos Puerto Rico. Ciertamente eso es una fuente que reporta que puede ser, porque el propio gobierno federal no reveló cuáles son los individuos. Y si es el individuo o no, pues no lo sé, eso es algo que debe decir el gobierno federal, ¿verdad? Porque ni el gobernador te puede decir quién es el individuo 1, ni el 2, ni el 3, porque hay 3 individuos a los cuales no se le imputa delito. Y en el caso de lo que pueden imputar a la campaña de Pedro Pierluisi es una cuestión de coordinación, de si el comité de Salvemos por Puerto Rico coordinó con el comité de campaña del gobernador para una campaña. Eso la ley 222 de fiscalización lo prohíbe. Específicamente sobre ese particular, en verano del 2020 se radicó una querella ante el Contralor Electoral que la archivó porque no había evidencia de coordinación, como ha ocurrido con SPT y el Movimiento Victoria Ciudadana, que SPT invirtió en San Juan y a nivel general $1 millón en campaña política a favor de Victoria Ciudadana, y como no se probó coordinación, no hay ninguna violación. De hecho, el gobierno federal, el representante del gobierno federal reiteradamente dijo en la conferencia de prensa que lo ilegal fue esta persona que no reportó la identidad de sus donantes, pero que los donativos a un comité de campaña independiente bajo jurisprudencia de los Estados Unidos son legales y no tienen límite. Así que el problema aquí, y lo dijo reiteradamente, aquí solamente se está acusando, sin conspiración, se está acusando de una persona en particular que tiene un deber en ley de reportar sus donativos, quién le dio los donativos a esa entidad. Y eso no ocurrió, ahí se limitó la investigación. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. Vamos con Cari.